San José, esposo castísimo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Tuvo una vida entregada al servicio de Jesús y María. Se ha convertido en nuestro Padre espiritual, en el segundo mayor santo del catolicismo, al que veneramos en protodulía, es decir, en primacía y superioridad. Él es protector de las familias, de los padres y del seminario. El 19 de marzo es su festividad. También es patrón de los trabajadores y trabajadoras. El 1 de mayo lo festejamos con este título. Y además es esperanza de los enfermos, patrón de los moribundos, terror de los demonios y patrono de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Con el Niño Dios, María Santísima, y con él se conformó la Sagrada Familia de Nazaret. A San José lo podremos llamar nuestro Padre espiritual, en humildad, en servicio, en protección. Y en silencio amoroso. En la Biblia no aparece ninguna palabra pronunciada por él, pero eso no significa que en su casa, por supuesto, al haber dos santos, Jesús y María, que no podía pecar, que no tiene el pecado original, y él, que era un justo varón, pues eso no quiere decir que en su casa pues no se hablase, no se dialogase y no se comunicasen con otras personas y ayudasen a muchas otras personas, a sus vecinos y a vecinas. Pero en la Biblia no aparece, en los evangelios no aparece ninguna palabra puesta en su boca. Por eso también decimos que es el Padre del silencio amoroso. Él también aprendía mucho de Jesús y de María. En los evangelios aparece primero en el capítulo 1 de San Mateo, en el versículo 18. Lo curioso de San José es que Dios, por medio de un ángel, se le revela en 4 sueños. Es algo muy curioso, por eso también se representa a San José como dormido, al que le tienen una gran devoción el Papa Francisco, a su imagen de San José dormido. Y es una imagen realmente totalmente bíblica. Se refleja en los evangelios, como ya he dicho, 4 sueños. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de San Mateo, del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer, y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Durante la Epifanía también estaba José, aunque no se le nombra explícitamente. Me refiero a la adoración que hicieron los magos de Oriente al Niño Dios. Capítulo 2, también de San Mateo, versículo 11. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Luego se sigue diciendo a partir del versículo 13. Cuando ellos se retiraron, se refiere a los magos de Oriente, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, su segundo sueño, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: tercer sueño: levántate, coja al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y avisado en sueños, cuarto sueño de San José, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Luego aparece también en el Evangelio de San Lucas. Concretamente en el capítulo 2, versículo 1, se dice: sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
Fueron corriendo, se refiere a los pastores, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Luego también aparece José en la presentación de Jesús en el templo. Se dice también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 33 o siguiente: su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Y en el versículo 39, también del capítulo 2 de San Lucas, se dice: y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Luego aparece citado cuando Jesús visita el templo a los 12 años. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Esto es muy importante, porque es María quien toma la iniciativa, y en la época era muy poco costumbre que las mujeres tomaran la iniciativa. San José queda en un segundo plano, y es también una gran enseñanza para nosotros. Él, se refiere a Jesús, él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. San José murió antes de que Jesús iniciase su vida pública. Pero hay un par de fragmentos más que se refieren a él. Concretamente hablaremos del fragmento de Mateo 13, capítulo 13, en el versículo 55, parte del versículo 55, donde se dice: ¿no es el hijo del carpintero? Porque San José fue artesano, fue carpintero en su vida terrenal, y enseñó este oficio también a Jesús.